Hola chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver distancia entre dos puntos. Para esto vamos a recurrir a lo que es geometría analítica. Ustedes tal vez todavía como van en secundaria pues no conocen qué es la geometría analítica, pero cuando vayan en prepa ustedes van a tocar más a fondo pues este tema. Nada más les voy a dar como que unos rasgos acerca de lo que es la geometría analítica. Es la mezcla, digamos, entre lo que es la geometría y el álgebra. Y para eso vamos a utilizar pues el plano cartesiano. Eso se le conoce como plano cartesiano. Tiene un eje X, vamos a ponerle acá, que es el eje horizontal, ¿sí? El que está acostado, se le conoce como eje X o también de las abscisas, eje de las abscisas. Mientras que el eje que está vertical se le conoce como eje Y o el eje de las ordenadas. Este plano cartesiano está dividido pues en cuatro cuadrantes. Empezamos siempre en la parte superior derecha, sería el primer cuadrante, cuadrante número 2, 3 y 4. Y se le pone cierta numeración, digamos que hacia la derecha van a ser números positivos y hacia arriba también números positivos. Mientras que a la izquierda van a ser números negativos y hacia abajo también son números negativos, quedando de la siguiente forma. Quedando así. Entonces, esto es algo básico de lo que van a ver ustedes más adelante, que va a ser la preparatoria, pero es importante que lo conozcan para abordar este tema. Cuando hablamos de distancia entre dos puntos, es porque vamos a sacar la distancia que hay entre un punto a un punto B. Y esto pues lo podemos hacer de manera fácil, pero también podemos mezclar el álgebra. Entonces sería esa distancia que ahí vemos con una línea verde, es sacar esa distancia. Lo podemos hacer de dos formas. Una así como muy sencilla sería contar uno por uno, ¿no? Si quiero saber la distancia de este punto hacia este punto, lo único que tendría que hacer es contar por unidad. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso, al ser una distancia corta, pues lo podemos calcular de manera fácil, pero ¿qué pasaría cuando vemos distancias todavía más largas? Ahí sí va a ser necesario utilizar el álgebra. Pero para esto, antes que nada, tenemos que sacar los ejes ordenados o las coordenadas que están en estos dos puntos. Veamos cuál sería el primer eje ordenado del primer punto que llamaremos A, y este sería el punto B. Para hacerlo tenemos que hacer rectas perpendiculares hacia ese punto. Es decir, aquí marcamos en el eje X el 1 y en el eje Y el 2. Por lo tanto, la coordenada quedaría como 1, 2, ya que este sería X, el eje X, y este sería el eje Y. Para el punto B vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar perpendiculares, es decir, que sean ángulos de 90 grados que se cruzan esas líneas y se le conoce como perpendiculares. Entonces ahí trazamos esa línea y que está en el 9 y también vemos que coincide, bueno, en el eje X sería el 9, mientras que en el eje Y comparte el 2. ¿Por qué? Porque está a la misma altura, ¿sale? Ya que tenemos localizadas los puntos o los ejes ordenados, vamos a ponerle que al punto A va a ser x1, y1, ¿sí? Porque es el primer punto donde yo estoy partiendo y quiero calcular la distancia de A a B. Y mientras que el punto B va a ser x2, y2. Para calcular la distancia tenemos la siguiente fórmula, por así decirlo. Sería distancia, que le voy a poner D, o puede ser puede ser también la letra X o la letra que yo quiera. En este caso le voy a poner D, distancia. D va a ser igual a x2 menos x1. Y lo único que tengo que hacer es sustituir. Recordemos que sustituir es cambiar los valores por los que me está pidiendo. Es decir, que en lugar de x2 voy a poner el valor de x2, que en este caso es un 9. Entonces, en lugar de x2 voy a colocar el 9. D es igual a 9 menos, respeto esta fórmula, ¿sale? Y cambio x1. x1 es igual a 1. Y sustituyo ese valor y le pongo 1. Y ya lo único que tengo que hacer es la resta, es decir, 9 menos 1. 9 menos 1 va a ser igual a 8. Y vemos de esta manera que coincide, como yo lo hice inicialmente, de contar 1 por 1, coincide también con la fórmula de D es igual a x2 menos x1. Está muy fácil, ¿verdad?
Pero veamos otro ejemplo, un poquito más complicado. Ahora abarquemos que sería el punto A estaría de este lado y el punto B pues un poquito más retirado en este lado. Igual lo que puedo hacer es tomar la distancia y contabilizar de aquí a acá. Vamos a hacerlo para que sea un poquito más fácil. Ahorita son únicamente distancias muy cortas que yo lo puedo contabilizar uno por uno y no hay problema. Pero les voy a poner ahorita un problema más grande que va a ser muy difícil el poder hacer un plano cartesiano más grande y estar contando uno por uno y daría más flojera. Entonces tendríamos que recurrir a la fórmula que es más fácil. Entonces vamos a contar. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque de aquí a acá pues hay 9 espacios y de acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces 9 más 10 quedaría 19. Y colocamos el 19. Ahora, si lo queremos hacer con álgebra, que es un poquito más sencillo, vamos a localizar primero las coordenadas del punto A. Ya sabemos que vamos a trazar ahí nuestras perpendiculares, ¿sí? Que sale en menos 9, que estamos en el eje X. Entonces aquí es menos 9. Y vamos a colocar que la coordenada de A en X1 va a ser igual a menos 9. Mientras que Y, le pongo coma para separar la Y, vemos que está en el punto 9. Es decir, que Y1 va a ser igual a 9. Y ya tenemos la primera coordenada del punto A. Vamos a hacer lo mismo con la coordenada del punto B. Trazamos la perpendicular hasta ese punto, que sería ahí, sería el 10. Es decir, que X2 va a ser igual a 10, coma Y2, y vemos que comparte la misma altura en Y, es decir, 9, ¿sale? Entonces en Y2 va a ser igual a 9. Y ya podemos de esta forma aplicar la fórmula, es decir, distancia que tenemos acá, distancia es igual a X2, en este caso X2 es igual a 10 menos X1 menos 9. ¿Qué pasó ahí? Tenemos doble signo. Estoy respetando mi fórmula, pero ¿qué estoy cambiando? El X1, que es menos 9. Entonces, esto no puede haber, y cuando suceda eso, tengo que poner paréntesis, que indica que hay una multiplicación de por medio. Y vamos a deshacer ese paréntesis. Menos por menos. Recuerden la ley de los signos. Menos por menos es igual a más, exactamente. Entonces quedaría 10 más 9. La distancia que hay va a ser de 19. Y vemos que coincide si contamos uno por uno. Y eso sucede cuando estamos hablando de rectas que son horizontales o distancia entre dos puntos y son rectas horizontales, pero puede ser la única forma en que se pueden distribuir los puntos de manera horizontal. Les pregunto a ustedes y pues no es así. También puede haber en vertical, ¿no? Distancia entre dos puntos del punto A al punto B, pero ahora va a estar de manera vertical. Y en este caso aplicamos una forma similar a la que teníamos anteriormente. Voy a borrar aquí esto. Vamos a borrarlo de manera rápida. Muy bien, teníamos que distancia es igual a x2 menos x1. Cuando sea una vertical, vamos a cambiar la fórmula y quedaría como distancia es igual a y2 menos y1. Aquí entonces se aplica para cuando es vertical esta fórmula, y cuando sea horizontal vamos a aplicar x2 menos x1. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular la distancia que hay de aquí a acá. Podemos contabilizar uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La distancia que hay es de 10. Pero lo vamos a hacer ahora con álgebra. Vamos a localizar primero las coordenadas del punto A. Ya sabemos que va a ser, trazamos las perpendiculares, en este caso sería el 4, coincide en el 4 y aquí coincide en el menos 6. Recordemos que lleva un orden. Primero va a ser x1, en este caso sería menos 6, y luego coma
y1, que en este caso es 4. ¿Estamos de acuerdo? Sacamos la coordenada del punto B. Otra vez vemos que coincide en el punto menos 6. Sería x1, sería menos 6. Mientras que y2 sería menos 6. Y le colocamos menos 6. Y2. ¿Estamos de acuerdo? Eso es como sacamos las coordenadas. Y ya lo único que hacemos es sustituir esos valores. Es decir, ponemos D es igual a Y2, que en este caso es menos 6, menos Y1, que sería 4. Y ahora si resuelvo, D es igual menos 6 menos 4 sería menos 10. Y vemos que la distancia sí nos dio menos 10. Ustedes se van a preguntar por qué salió negativo, porque también va a depender de dónde a dónde saquemos la distancia. Por ejemplo, si vamos del punto A al punto B, estamos yendo hacia abajo, ¿sale? Es decir, de manera negativa. Por eso es que la distancia aquí sería menos 10, ¿sale? Si fuéramos del punto B hacia el punto A, entonces es hacia arriba, por lo tanto sería la respuesta positiva. O también pueden poner que la distancia como valor absoluto que sea 10 únicamente, y ya con eso nos evitamos los problemas de saber si es negativo o positivo, y únicamente decimos que hay una distancia de 10 y se acabó. Y bueno, esta es la manera en cómo se calcula la distancia de dos puntos, ya sea horizontal o vertical. Pero también existe una tercera forma, ¿no? ¿Cuál sería esa forma? Ya lo descubriste, así es, sería diagonal. Es decir, que esté un punto acá y el otro punto acá. Pero esa ya va a ser otra historia que van a ver en prepa. Pero únicamente les voy a poner acá la fórmula para que la conozcan, que pues la van a ver más adelante. Aquí borro esto y la fórmula que vamos a ver, vamos a ponerla con otro color. Distancia va a ser igual a raíz cuadrada de x2 menos x1, esto elevado al cuadrado, más y2 menos y1, y esto elevado al cuadrado. Y esta se va a utilizar para cuando veamos distancia entre dos puntos, pero que sea una diagonal. Y esa fórmula se desprende pues del teorema de Pitágoras, que ustedes van a ver en tercer grado me parece, y ya después de eso pues va a ser súper fácil el que lo puedan lograr. Así que eso sería todo, y les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes los realicen. Y este sería el ejercicio. Para rectas verticales dice halla la distancia entre G 3,1 y H 3,8. Número 2, determina la distancia entre I menos 5, menos 3 y J menos 5,4. Si los puntos son K 6,0 y L 6,-7, ¿cuál es la distancia entre ellos? Están muy sencillos, ustedes lo pueden hacer. Y para ejercicios combinados, identificar el tipo de recta. La distancia entre M 4,3 y N 4,-2 se calcula restando X o Y. ¿Cuál es la distancia? Dado P 1,6 y Q 8,6 están sobre una recta horizontal o vertical, calcula la distancia. Y número 3, los puntos R menos 3,-1 y S menos 3,4 están en una línea vertical. ¿Cuál es la distancia? Y el reto final, dibuja los puntos T 0,0 y U 0,9 en un plano cartesiano y calcula la distancia entre ellos. Luego dibuja V menos 5,3 y W 5,3 y calcula su distancia. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos para el próximo video. Recuerden suscribirse. Estoy en Facebook, estoy en YouTube y estoy en TikTok. Me encuentran como el Profe Chaos. Nos vemos para la próxima. Chao.